pueden tomar asiento. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué tal si este 2026 no solo es un año más en el calendario? ¿Qué tal si este 2026 es un año donde usted y yo podamos volvernos más como Jesús? En este primer mes estamos haciendo una serie titulada Un año transformador. Y en todo este mes vamos a estar mirando todas las disciplinas espirituales que nos forman de adentro hacia afuera. Disciplinas como la oración, la lectura de las escrituras, la adoración, el ministerio y, ¿por qué no?, hasta la administración. Y juntos vamos a aprender a conversar con Dios más honestamente, a escuchar su voz de manera más clara, de servir a los demás con mayor intencionalidad y confiar en Él en cada parte de nuestras vidas. Así que yo espero que en este mes, mientras todo Calvary, tanto aquí como en Salem y el Ministerio Hispano, vamos a estar mirando todas estas áreas de nuestra vida, que usted y yo podamos de una vez y por todas tomar la decisión de ser más como Jesús. Así que antes de comenzar a ir a la palabra, quiero introducirme para aquellos que están aquí por primera vez. Mi nombre es Antonio. Esa bella mujer que usted ve ahí, que estuvo en los anuncios, es la pastora Yesenia. Y tenemos el privilegio de servir aquí en Calvary en español. Así que si nos visita por primera vez, te honramos y te invito a que antes de irte para tu casa te detengas en el centro de bienvenida. Solamente queremos saludarte, conocerte, entregarte un obsequio. No vamos a invadir tu espacio, pero por ejemplo, hoy yo sé que está de celebración de cumpleaños nuestro amado Johnny Matola, que está celebrando junto con su esposa Yani. Así que Johnny, un abrazo, Dios te me bendiga, que el Señor esté sobre ustedes. Ángela Crespo también está de cumpleaños. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque nos dieron la tarjetita con la información y podemos celebrar con ustedes lo que Dios está haciendo. Y tengo que mandar un mensaje de feliz cumpleaños a Irlanda. Mi papá está de cumpleaños, no Irlanda, Irlanda Castillo. Al país de Irlanda, que mi papá está de cumpleaños también el día de hoy. Muy feliz cumpleaños, que le estén pasando bien allá con Mari y con las niñas. Y bien, no te vayas sin conectar. Esta semana hemos estado declarando que el 2026 va a ser un año transformador, que va a ser un año donde va a haber cambios. Estuve hablando en el último servicio del año, el 31, acerca de que tu valle será un valle de bendición. El que no estuvo aquí, ¿dónde estaba? Pero está disponible en YouTube si usted quiere ver la predicación, porque yo creo que esa predicación es la que nos va a preparar para lo que el Señor quiere hacer en este 2026. Algo que yo estuve diciendo hace un domingo atrás es que cuando busqué el nombre de Yahweh en la Biblia, tiene un valor numérico de 26. Y yo estaba diciendo, ¿qué tal si este 2026 lo que Dios quiere es que usted y yo caminemos con su nombre escrito sobre nuestras vidas, con su nombre escrito sobre nuestras familias, con su nombre escrito sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, ¿por qué no hasta sobre nuestros trabajos? Yo creo que el 2026 Dios quiere hacer tanto, pero tenemos que aprender a vivir más como Jesús. Y una de las áreas donde Jesús nos modeló cómo usted y yo debemos de vivir es en la oración. La oración. La Biblia dice en Hebreos 5, versículo 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Oigan esta actitud de Jesús. Jesús no solamente oraba, Él clamaba. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay una diferencia muy marcada entre una persona que ora y una persona que clama. No solo repetía frases, sino que Él se derramaba delante de la presencia del Padre. Y aquellos que estuvieron con nosotros el 31, si recuerda, cuando estuvimos hablando del valle de Beracá, vimos a un rey llamado Josafat.
rodeado por enemigos, sin estrategia, sin capacidad humana para ganar, pero hizo una oración honesta y cruda delante de Dios. En 2 de Crónicas 20:12 dice: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, Josafat estaba diciendo: Señor, yo no sé qué va a suceder. No sé cómo vas a obrar, pero yo sí sé en quién he creído. Y alguien tiene que atreverse a hacer esa oración el día de hoy. Señor, yo no sé cómo tú vas a restaurar mi vida. Yo no sé cómo me vas a sacar de la adicción, pero yo sé en quién he confiado. Señor, yo no sé cómo mis hijos van a venir a tus caminos. Yo no sé cómo va a suceder, pero yo sé que en ti yo he confiado. Y el Josafat estaba diciendo esto: yo sí sé en quién he creído. El problema es que como creyentes el día de hoy, usted y yo creemos que la oración es simplemente para usted y yo enterarnos de cómo. Pero la oración es para usted y yo conocer quién. Yo lo vuelvo a repetir. Muchos de nosotros creemos que la oración es para nosotros simplemente conocer cómo, pero la oración en realidad es simplemente para usted saber quién. Porque cuando usted y yo oramos, queremos saber la respuesta. Pero es que yo no necesito saber la respuesta, porque es que yo sé a quién yo le he confiado mi oración. Es que yo no necesito saber cuándo la puerta se va a abrir, porque yo sé que el que tiene la llave de mi destino, de acuerdo a Jeremías 29:11, tiene planes de bien para mi vida y no de mal. La fe debe de ser suficiente para que usted y yo gritemos, porque no siempre entendemos el proceso, pero siempre tenemos que aprender a confiar en la persona de Jesús. Josafat estaba en un valle, rodeado. Si usted está haciendo su plan de la Biblia en un año, tómese un break y vaya a 2 de Crónicas 20. Él estaba rodeado, no veía salida, pero aún así levantó una oración que cambió el resultado. Una oración que Dios transformó ese valle de guerra en un valle de bendición. Y el día de hoy yo quiero que veamos a otro hombre en otro camino, con otra lucha. No estaba en un valle de ejércitos, no estaba en un valle con guerras, con espadas, pero estaba en un valle de ceguera. No estaba librando guerra con espadas, pero libró una guerra con un grito. Su nombre, Bartimeo. Y al igual que Josafat, Bartimeo no sabía exactamente qué iba a pasar, pero confió lo suficiente como para tener una fe que le permitió a él gritar. Y hoy yo vengo a hablar de un tipo de oración que muchos aquí sabemos lo que es. Una oración que no es bonita, una oración que no rima, una oración que no se memoriza. Es una oración que sale desde el valle del dolor, el valle de la desesperación, el valle de la necesidad, el valle de la enfermedad, el valle de la adicción. Ese valle donde usted y yo tenemos que buscar desde lo más dentro de nuestro ser y tener la fe suficiente para gritar. Hay momentos donde la oración es un grito desesperado. Yo no sé quién ha estado ahí. Donde de repente hay momentos donde usted simplemente tiene que gritar. Yo creo que todos hemos pasado por temporadas donde quizá tomamos la oración como algo tranquilo, como algo pacífico, como algo suave, como algo elegante. Pero han habido otras temporadas donde usted y yo tenemos que decir: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, haz algo, porque yo con mis fuerzas no puedo.
Amado, si usted supiera que cada vez que usted ora, usted está librando una batalla espiritual, usted no tomara la oración como algo sencillo. Cuando usted sabe que la oración está rompiendo atmósferas, cuando la oración está rompiendo yugos, cuando la oración está rompiendo cadenas, usted nos dice, Padre, si es tu voluntad. No, usted dice, Padre, en tu palabra, tú a mí me prometiste que a quien el Hijo hace libre, es libre en realidad. Y hoy yo te presento a aquellos que no te conocen. Bartimeo no podía ver. Así quizá como muchos el día de hoy no pueden ver. No pueden ver al Dios que te está llamando, al Dios que te está tocando, al Jesús que murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna. Bartimeo no podía ver, pero Bartimeo podía gritar. Usted quizá no puede cantar bonito, pero usted puede gritar. Usted quizá no sabe mucha Biblia, pero usted puede gritar. Usted quizá no tiene mucho viniendo a la iglesia, pero usted puede gritar. Usted quizá no se sabe todos los versículos que necesita de estar citando, pero usted puede gritar. Lamentablemente hoy en la iglesia hay muchos que sí pueden ver, que sí pueden hablar, pero que espiritualmente se han quedado ciegos y mudos. Ay, 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 uy, uy, uy. Amados, Dios nos dio la capacidad de orar por milagros, de orar por prodigios, de orar por cadenas rotas, por matrimonios restaurados, por hijos que regresan a la casa, por salud. Pero esa capacidad no nos está sirviendo porque nos hemos quedado ciegos en el espíritu. Y en vez de gritar, nos hemos quedado callados. Mientras el enemigo está deshaciendo matrimonios, destruyendo familias, dividiendo iglesias, usted y yo que tenemos la capacidad de gritar, nos hemos quedado callados. Y hoy yo vengo a decirte que tiene que haber una fe en ti, que hoy se despierta, que hoy te sacude, que hoy te permite gritar cuando Jesús está pasando cerca. En el libro de Marcos capítulo 10, versículos 46-52 dice lo siguiente. Dice que entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y luego vio y siguió a Jesús en el camino. Iglesia, hoy venimos a aprender cómo grita un creyente que se niega a morir en el camino. Un creyente que se niega a decir que este es el final de mi matrimonio. Un creyente que se niega a creer que sus hijos nunca van a volver a la casa. Un creyente que se niega a creer que Dios puede sanarte de esa enfermedad. Un creyente que se niega a creer que ya es demasiado tarde para usted recuperar su vida. En este 2026 queremos un año transformador. El punto número 1 que yo quiero compartir con ustedes, si están escribiendo el bosquejo, es que tenemos que tener la fe suficiente para gritar cuando usted y yo no vemos nada. Bartimeo tenía ojos físicos, pero no le servían. No tenía vista, pero tenía voz.
No tenía visión, pero tenía fe para gritar. Lo precioso de Bartimeo es que él no gritó porque veía a Jesús. Él simplemente gritó porque oyó a que Jesús pasaba por ahí. Es que yo no tengo que ver mi milagro para saber que Jesús está ahí y yo poder gritarle. Es que yo no tengo que ver que Jesús está abriendo puertas para yo saber que Él puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Marcos 10:47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Aquí vemos lo que pasó con Josafat. En 2 de Crónicas 20:12, Josafat dijo: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Rodeados, sin estrategia, sin ver salida. Bartimeo estaba ciego, sin ver el maestro, sin ver el camino. Josafat no sabía qué hacer. Bartimeo no podía ver qué tenía que hacer, pero ambos tenían algo en común, que es que aunque no veían la solución, pero sabían a quién clamar. Ellos no sabían cuál era la solución, pero sabían a quién le tenían que clamar. Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero a ti es que yo clamo. Señor, yo no sé cómo esta persona va a salir de la enfermedad, pero a ti es que yo clamo. Señor, yo no sé cómo me vas a hacer salir de la depresión, de la ansiedad, pero a ti es que yo clamo. Y alguien tiene que saber aquí que es que aunque usted y yo no sepamos qué va a pasar, usted y yo tenemos que aprender a saber en quién decidimos confiar. ¿En quién has decidido confiar el día de hoy? ¿En el reporte médico? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En el psicólogo que te dice es que tú tienes que volver a tu niñez para nosotros tratar con la raíz del problema? Y es que no, yo no tengo que volver a mi niñez porque es que ya yo he muerto y Cristo vive en mí y ya yo soy una nueva criatura y ya yo he sido lavado por la sangre de Cristo. Bartimeo quería ver pero no podía. Josafat quería salir vivo de ahí y no sabía cómo lo iba a hacer. Nosotros sí podemos orar, sí tenemos acceso al trono de la gracia, pero muchas veces no usamos esa capacidad y nos quedamos paralizados y ciegos espiritualmente. Bartimeo no tenía ojos, pero no le funcionaban. Nosotros tenemos boca, tenemos al Espíritu Santo, tenemos promesa, tenemos acceso al trono de la gracia y muchas veces no nos funcionan. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado espiritualmente ciegos y en silencio. Bartimeo no veía pero gritaba, y usted y yo podemos ver y nos quedamos callados. Hay momentos donde usted y yo no vemos la provisión, no vemos la sanidad, no vemos la restauración, no vemos la solución en el matrimonio, no vemos el cambio en nuestros hijos, no vemos que estamos avanzando. Josafat podía haber dicho: estamos rodeados, ya no hay nada que hacer. Es que yo nunca voy a aprender el inglés, siempre voy a estar en ese trabajo. Uy. Es que así fue que a mí me criaron, yo no puedo cambiar mi personalidad. Es que son muchos años de adicción y de lucha y a mí nadie me entiende. Usted está rodeado. Usted puede decir: no hay nada que hacer. O usted puede decir: yo no sé qué hacer, pero yo sé en quién he puesto mis ojos. Yo sé a quién le he creído. Bartimeo pudo haberse quedado en silencio, resignado a su condición. El día de ayer las damas tuvieron una actividad y estuvieron hablando de máscaras, de cómo muchos usamos máscaras. No solamente las mujeres, los hombres también usamos máscaras. Y una de las máscaras que más usan los hombres el día de hoy es: pobrecito yo.
Pobrecito yo. Es que a mí no me entienden, es que a mí no me comprenden. No estoy mirando a nadie. Bartimeo podía haberse quedado resignado, pero oyó que Jesús pasaba y levantó un grito. Así que cuando tú no veas nada, recuerda que como Josafat, aunque usted y yo no sabemos qué hacer, usted y yo sabemos hacia dónde debemos mirar. Que como Bartimeo, aunque no lo vea, me atrevo a gritar. Ustedes todos conocen el testimonio que di con mi mamá. Cómo ella superó el cáncer, tuvo una recaída, tuvo 2 tumores en el cerebro. Me dijeron que no iba a volver a hablar, no iba a volver a caminar, no iba a volver a recordar. Y yo estaba en un valle, Yo no tenía palabras que decir. Pero ¿quiénes aquí saben que Dios nos dio mujeres sabias que edifican nuestro hogar y edifican nuestra fe? Y mi esposa me dijo, ora. Yo decía, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Ora. Y salí corriendo al carro y busqué aceite y ungí a mi mamá y oré por ella. Y ustedes todos saben lo que Dios hizo. Yo volví para acá, para Massachusetts, y mi mamá me llamó, marcó mi número de teléfono, habló conmigo, salió con sus propios pies del hospital. Todo lo que los médicos dijeron que iba a suceder no sucedió. ¿Por qué? Porque hay uno más grande que cualquier médico, hay uno más grande que cualquier abogado. Hay alguien que usted y yo tenemos que aprender a ver. Quizá como Bartimeo el día de hoy, tus experiencias, tus traumas, tus dolores te han encegado. Quizá muchos aquí piensan que Dios no lo puede hacer. Que ese dolor Dios nunca lo va a quitar de tu corazón. Que esa experiencia siempre va a estar tocando tu alma. Yo esta semana estuve escuchando el testimonio de Joyce Meyer. Yo lo he escuchado varias veces. Yo sé que hay personas que tendrán sus opiniones, pero ella tiene un testimonio poderosísimo. El papá de ella abusaba de ella sexualmente hasta que cumplió los 18 años. Y ella calculó las veces que su papá abusó de ella, y si no me equivoco fueron más de 200 veces en su vida que su papá abusó sexualmente de ella. Sin embargo, la oración la llevó a ella no solamente a perdonar a su papá, lo cuidó los últimos años de su vida y lo guió hacia el Señor. No solamente pudo perdonar, sino que pudo asegurar que ese hombre que a ella le hizo daño tuviera un encuentro con Jesús y que el día de hoy él esté delante de la presencia del Maestro. Y si una persona que pasó por ese dolor pudo ser capaz de hacer eso, ¿por qué usted y yo seguimos agarrándonos a cosas tan vanas? Cosas tan temporales. Tú quizás has estado ciego como Bartimeo, pero has oído la palabra. Has oído las promesas. Has oído el testimonio de otros que Dios ha levantado. Has escuchado que Jesús se pasea en medio de la iglesia. Amados, cuando no puedas ver el milagro, grita porque aún puedes ver al Dios de los milagros. Cuando no puedas ver, grita más de lo que puedes oír. Porque la fe no depende de vista. La fe depende de la confianza. La fe es decir, aunque no veo nada, aunque no sé qué hacer, como Josafat, como Bartimeo, voy a usar mi voz para provocar algo en el cielo. Y en vez de quedarte revisando el estatus de esa persona, a ver en qué anda, decide soltar eso y dejárselo a Dios. Que en lugar de estarte quedando viendo el reporte médico una y otra vez, grita una oración por sanidad. Hay otro testimonio, y esto no lo tengo en mis notas, pero el Espíritu Santo me lo trajo a memoria, de personas que
que decidieron creer más en el Dios de los milagros que en el reporte médico. Y hay uno muy famoso que es de la mamá de Joel Osteen, que se le pronosticó un cáncer terminal. Terminal. No había nada que hacer. Y esa mujer buscó en la Biblia todos los versículos que hablaban de sanidad y los puso en toda su casa. Y donde quiera que ella iba había un versículo que ella lo miraba y lo proclamaba y lo creía. Y esa señora, después que le dijeron tiene solamente días para vivir, vivió décadas. Partió con el Señor hace poco, pero eso es lo que hace una fe que se atreve a gritar en medio del problema, en medio de la necesidad, que se atreve a clamarle a un Dios que resuelve el problema. El punto número 2 es que tenemos que tener la fe suficiente para gritar a pesar de las voces que quieren callarte. ¿Por qué será que cuando nos atrevemos a abrir la boca para orar, para darle la vida al Señor, para testificar, es donde más te quieren venir a callar? Marcos 10:48 dice que muchos los reprendían para que se callara. Siempre van a haber voces que van a querer bajar tu volumen espiritual. Siempre van a haber circunstancias que quieren que apagues tu oración. Siempre van a haber ataques que quieren secar tu fe. Y así nos pasa el día de hoy, que cuando decidimos orar más, aparece el cansancio. Señor, voy para los 40 días. Y llegamos al día 3. Cuando decides ayunar, aparecen los antojos, las distracciones. Cuando usted decide venir a la iglesia, aparecen invitaciones, compromisos, excusas. Cuando decides clamar por tu familia, personas te dicen, es que esa gente nunca va a cambiar. Esa gente siempre va a vivir encadenada a esos vicios. Y amados, cuando usted y yo hacemos como Bartimeo, porque dice la palabra que mientras más los reprendían, él gritaba más fuerte todavía. Él clamaba mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Bartimeo sabía un principio que usted y yo lo pasamos por alto. Y es que cuando el infierno quiere decirte que te calles, el cielo quiere que usted y yo gritemos más fuerte todavía. Bartimeo no podía ver, pero no permitió que nadie le robara lo que sí le quedaba, y era su voz. Que nadie te robe aquello que sí tienes. Y no dejes de compararte con otro, porque el otro sí tiene la capacidad de ver cuando tú tienes la voz, la capacidad de proclamar. No, yo no oro como fulano. Es que usted no tiene que orar como fulano. Usted tiene que orar como usted ora. Bartimeo no podía ver, pero no permitió que nadie se lo robara. Nosotros podemos ver, podemos caminar, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces le entregamos todo aquello al miedo, a la opinión de la gente, al orgullo, a la cultura, a la apatía. Hay gente que te dice, mira, bájale un chin. Cuando lo oyen a usted hablando del Evangelio y de Jesús, mira, bájale un chin. ¿Y para qué tú tienes que estar ayunando? Ay, tú sí eres exagerado con eso de Jesús. ¿Y qué tanto es que tú tienes que estar hablando de Jesús? ¿Por qué es que tú tienes que estar yendo a la iglesia los domingos? No tomes eso de ese año transformador tan en serio. Pero hoy en día yo quiero que usted sepa que en el 2026 yo he decidido que yo no voy a bajar el volumen, yo lo voy a subir más alto. Yo en este 2026 me he atrevido a creer las promesas que Dios tiene. Y si usted no cree las promesas que Dios tiene para usted, yo sí lo creo por usted. Yo sí creo que Dios quiere sanar. Yo sí creo que Dios quiere restaurar. Yo sí creo que Dios quiere levantar. Yo sí creo que Dios quiere transformar. Cuando el diablo me susurre, no ores, ahora es que yo digo, ahora es que yo voy a orar más fuerte.
No te levantes que la cama está buena. Ahora es que me voy a levantar con más fuerza. No leas la Biblia. Ahora es que voy a abrir mi Biblia con más intención. No adores porque todo en tu vida se está derrumbando. Ahora es que con más ánimo yo voy a alzar mis brazos al cielo y voy a adorar al Dios viviente. Cuando los amigos, la familia se burle y diga, mira, ahí viene el cristianito. Ahí viene el cristianito. No, no se preocupen. Es que mi júbilo y mi grito no es para ustedes. Es para aquel que puede cambiarlo todo. Y aquel que ha cambiado mi vida. Y aquel que ha transformado mi corazón. Cuando la cultura te diga, mira, está bien que tú creas en Jesús, pero no te hablando tanto de Jesús. Es que no, es que yo no puedo dejar de hablar de aquel que me transformó, de aquel que vivió, murió, fue sepultado y resucitado al tercer día y que un día vendrá con gloria para buscar a su iglesia. A ese es que yo grito, a ese es que yo clamo. Si el mundo no se avergüenza de su pecado, porque usted y yo no tenemos que avergonzar de nuestro Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que aprender a gritar. Punto número 3. Tenemos que tener la fe suficiente para tirar la capa. En Marcos 10:50 dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Quizás si usted y yo no entendemos el contexto de este versículo, se nos pasa por alto. Pero los estudiosos han entendido que en la época del Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, cuando había una persona enferma, tenían que haber maneras de cómo identificarlas. Es decir, que a Bartimeo se le había dado una capa, no dice qué color, no dice de qué forma, pero se le dio una capa que lo identificaba como ciego. Y esa capa le daba autorización a Bartimeo y a toda persona que tuviera incapacidad a mendigar. No solamente le daba la identidad de ciego, sino que le daba la autoridad de mendigar. La capa de Bartimeo representaba su identidad, su condición, su pasado, su necesidad de andar mendigando, su comodidad en la miseria. Pero Bartimeo dice la palabra, ¿cuándo tiró la capa? Antes del milagro. Antes del milagro, Bartimeo se despojó de su capa, porque es como que él dijo, si Jesús me está llamando, ya esta capa no me limita, ya esta capa no me sirve, ya esta capa no me identifica, ya esta capa no tiene que determinar quién yo voy a ser cuando reciba mi milagro. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, pero esa identidad vieja no te tiene que andar calificando el resto de tu vida. Tú hayas sido adicto, hayas sido ladrón, hayas sido mentiroso, hayas sido lo que sea, ya eso no te distingue, ya eso no te califica. Es hora de que usted y yo nos quitemos la capa y vengamos corriendo donde Jesús. Bartimeo todavía no podía ver, pero sí tiró su capa. Y usted y yo muchas veces nos estamos aferrando a esas capas que ya no nos corresponden. Es que yo soy así. Yo siempre he sido así. En mi familia todos somos así. Nadie cambia. Yo siempre he tenido mala suerte. Ese pecado oculto que se ha vuelto una identidad en tu vida, que te roba de la presencia de Dios. Esa victimización eterna. Es que a mí siempre me hieren. Es que a mí siempre me traicionan. Es que de mí siempre murmuran. Si usted quiere ver lo nuevo de Dios, usted tiene que soltar lo viejo para poder entrar a un tiempo nuevo, un tiempo de renovación, un tiempo de transformación. En este 2026 alguien tiene que tirar la capa del orgullo. Alguien tiene que tirar la capa del orgullo. Alguien tiene que tirar la capa del resentimiento. Alguien tiene que tirar la capa de la baja autoestima.
Alguien tiene que tirar la capa del yo no puedo. Alguien tiene que tirar la capa de la depresión. Alguien tiene que tirar la capa de ese pecado que usted sigue acariciando. Alguien tiene que tirar la capa de quizá ese fracaso. Si Dios nos dio la capacidad de orar por milagros, prodigios, señales, cadenas rotas, ¿por qué usted y yo no vemos los resultados? Es porque usted y yo seguimos abrazando esa capa vieja. Y tu oración se ha quedado atrapada en la resignación. Y no hemos podido entrar en la transformación. No cargues capas que ya no te representan. Suelta toda capa que te detiene. Punto número 4. Tenemos que tener la fe suficiente para decirle a Jesús lo que queremos. A veces creemos que es malo pedirle a Jesús cosas específicas. Los que ya son de casa conocen el testimonio de nosotros con nuestra hija, que fue un milagro. Yo le pedí a Dios para poder tener algún hijo, pero mi esposa dijo, no, yo quiero una niña con cabello negro, que se parezca a su papá, que le guste leer, que tenga el cabello de una manera que si lo quiere tener rizo, lo tenga rizo, si lo quiere tener lacio, que lo tenga lacio, que sea educada, que sea... Y eso fue como que Dios tomó todas las notas. En Marcos 10:51 dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús sabía lo que él necesitaba. Él sabía lo que Bartimeo necesitaba. Aparte de que era Dios, él había visto la capa que cargaba Bartimeo. Pero aún así le pregunta. ¿Por qué le pregunta Jesús a Bartimeo? Porque los milagros no son para gente que dudan. Los milagros son para gente que creen. Los milagros son para gente que se atreven con claridad a decir, Señor, que en lugar de decir, Señor, trae mis hijos a la iglesia, entonces dice, Señor, quita de mis hijos toda atadura que tiene que ver con el alcohol. Quítale el deseo por estar en la discoteca. Quítale el anhelo por andar en bares. Pon en mi hijo un deseo de buscar más de tu presencia. Pon en mis hijos un corazón nuevo. Pon en mi esposo, pon en mi esposa un corazón nuevo que arda por ti. La oración vaga es de vagos. La oración vaga es de vagos. Pero la oración activa produce milagros. Bartimeo no veía, pero sabía lo que quería. ¿Qué tú quieres de Dios? ¿Qué tú quieres que Dios haga por tu vida? ¿Qué tú quieres que Dios haga por tu corazón, por tus hijos, por tu matrimonio? ¿Qué tú quieres que Dios haga en tu personalidad? Bartimeo sabía exactamente lo que él quería. Usted y yo tenemos el lenguaje, tenemos Biblia, tenemos espíritu, pero muchas veces oramos como que no sabemos lo que queremos. Ustedes piden, pero no saben cómo pedir. Señor, bendíceme, pero ¿qué tú necesitas para ser bendecido? Señor, haz algo en mi casa, pero ¿qué? Que haya más comunicación, que haya más amor, que haya más afecto, que haya más cariño, que haya más entendimiento. Señor, tócame, pero ¿para qué usted quiere que el Señor lo toque? ¿Para caerse aquí en un servicio y seguir igual? ¿O usted quiere que el Señor lo toque para ser transformado de adentro hacia afuera y usted caminar con la autoridad del Espíritu? Dios nos dio capacidad para orar por cosas específicas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por tu matrimonio? ¿Qué quieres que haga por tus hijos? ¿Qué quieres que haga con esas adicciones? ¿Qué quieres que haga con esas puertas que se han cerrado? ¿Qué quieres que haga con esa enfermedad? ¿Qué quieres que haga con tu orgullo, con tu enojo, con tu carácter?
con tu doble vida, con tus máscaras. Jesús quiere que usted y yo podamos venir con claridad y decir: Señor, yo quiero que mi matrimonio sea restaurado y sanado del orgullo. Señor, yo quiero que mi hijo que se apartó tenga un encuentro contigo. Señor, yo quiero esa libertad de esa adicción, que yo no tenga que volver a tocar un cigarrillo, que no tenga que volver a tocar una copa de licor. Señor, yo quiero ser libre del temor, de la ansiedad, del enojo. Señor, yo quiero ser libre de la depresión. Señor, yo quiero vivir más como tú. En mi mente, en mis decisiones, en mi carácter. Si no te atreves a pedirlo con tu boca, difícilmente lo verás con tus ojos. Y yo quiero ser cuidadoso con esto, porque en un momento habrán personas aquí en el altar orando, y oramos por ustedes, claro que sí, no me malinterpreten. Oramos por todos. Oramos por Edison. Oramos por todas esas personas que necesitan un toque del Espíritu Santo. Pero usted tiene que atreverse a usted pedirlo con su boca. Yo no sé por qué el Espíritu me puso esto, pero cuando la pastora y yo estuvimos por el proceso de que no podíamos concebir, yo oré, pero yo no veía nada. Mi esposa oró y vio el milagro. ¿Por qué? Porque ella tenía la capacidad de producir algo que ya Dios había puesto dentro de ella. Yo no sé qué ya Dios ha puesto dentro de ti, que tienes la capacidad de producir algo cuando tú te atreves a proclamarlo, cuando tú te atreves a clamar, cuando tú te atreves a gritar, cuando tú te atreves a creer. Ora específicamente. Nombra a los hijos que no están en tu casa. Nombra las áreas de tu vida. Nombra situaciones concretas. Deja solamente de decir: Señor, haz algo. Y di: Señor, haz esto. No tengas miedo para pedir en grande, porque lo que para ti es grande, para Dios sigue siendo pequeño. Último punto. Tenemos que tener la fe suficiente para seguir a Jesús después del milagro. Lamentablemente lo he visto. Personas que vienen buscando un milagro, los reciben y se apartan. En Marcos 10:52 la palabra dice: Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y luego vio y seguía a Jesús en el camino. Muchos quieren recuperar la vista, pero no quieren caminar por el camino. Muchos quieren el milagro, pero no quieren la obediencia. Muchos quieren la respuesta, pero no quieren transformación. Muchos quieren el ministerio, pero no quieren la disciplina. Muchos quieren la plataforma, pero no quieren la toalla. Y con Jesús se camina. Dios no te sana para que vuelvas al camino de antes. Él te sana para que lo sigas. Bartimeo pasó de ciego mendigo a discípulo. Pasó de ser un ciego mendigo a ser uno que caminaba con Jesús. Muchos hoy pasan de Dios me hizo un milagro a volver a lo mismo de antes. Si Dios le dio ese matrimonio por el que usted tanto oró, cuide su matrimonio. Honre su matrimonio. Ponga su matrimonio en las manos del Señor. Si Dios te bendijo con ese trabajo que tanto pedías, honra a Dios. Dios nos dio la capacidad de orar por milagros, prodigios, cadenas rotas, pero el objetivo final de esa oración no es tu comodidad, es tu transformación. Y en esta iglesia no solamente queremos buscar milagros, queremos ver discípulos. Gente que grita por necesidad, pero que luego gritan en adoración. Gente que no solamente viene al altar para recibir un toque, sino que se levanta del altar para vivir una vida
de obediencia. Gente que no solamente quiere que Dios cambie la situación, sino quiere que Dios los cambie a ellos. La oración que grita por un milagro, pero no se compromete a seguir al Maestro, se queda a mitad del camino. Y en este año transformador, Dios busca gente que diga: Señor, abre mis ojos, no solamente para ver el milagro, sino para caminar contigo. Cuando no sepamos qué hacer, grítale al Dios que todo lo puede. Escúchame bien, Bartimeo no recibió el milagro por ver. Él no recibió el milagro porque lo entendía todo. Él no recibió el milagro porque tenía la teología perfecta. Él recibió el milagro porque se atrevió a gritar cuando Jesús iba pasando. Josafat en el valle de guerra, rodeado por enemigos, sin estrategia, sin fuerza y sin recursos, dijo en 2 de Crónicas 20:12: no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, yo no sé qué va a pasar, pero confío en ti. No sé cómo lo harás, pero yo sé que tú puedes. Dios tomó ese valle de guerra y lo cambió en un valle de bendición. Dios tomó la ceguera de Bartimeo y lo cambió en visión y en discipulado. Ahora mírame aquí, mírame bien. Hay personas hoy aquí que están en su propio valle. En su valle de confusión, en su valle de malas noticias médicas, en su valle de un matrimonio que está a punto de romperse, en su valle de hijos rebeldes o apartados, en valle de ansiedad, de depresión, quizá en valle de alguna crisis financiera, valles quizá por alguna culpa de tu pasado, y el enemigo ha querido convencerte de que te quedes callado junto al camino, mendigando migajas emocionales, espirituales, familiares. Y hoy el Espíritu Santo te dice: no es tiempo de callar, es tiempo de gritar, porque lo que fue valle de lágrimas se convertirá en valle de bendición cuando usted y yo nos atrevamos a levantar un clamor. La adoración ya se está preparando para crear un ambiente, ya se está preparando, y no quiero que se apague este momento. Yo quiero que se siga encendiendo. Mientras la adoración se está preparando, los trabajadores de altar, los intercesores, todos los que quieran apoyar en oración, váyanse preparando, vayan tomando sus lugares, porque hoy no es un sermón más, hoy es un llamado profético a un nuevo nivel de clamor, de fe y de seguimiento. Escucha, mi iglesia, y te lo digo de todo corazón, así como Jesús se detuvo cuando oyó el grito de Bartimeo, yo creo por fe que hoy Jesús está en este lugar y que está buscando escuchar el grito de sus hijos, de su casa, de tu corazón. Si tú estás aquí el día de hoy y dices: es que pastor, estoy en un valle y no sé qué hacer. Pastor, mis fuerzas se acabaron. Pastor, necesito que algo cambie ya. Pastor, yo necesito recobrar la vista espiritual. Yo no veo como antes, ya no oro como antes, ya no siento como antes. Pastor, necesito un milagro en mi cuerpo. Pastor, necesito un milagro en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Pastor, me he quedado callado, pero hoy quiero recuperar mi grito. Si ese eres tú, hoy es tu momento. Mientras la adoración comience a elevarse, yo quiero que usted, si tú necesitas oración por cualquier situación, no importa cuál sea, quiero que hagas exactamente lo contrario a quedarte sentado en el camino. Hoy quiero que, como Bartimeo, te levantes, dejes tu capa y vengas al frente. No vengas caminando como quien dice: vamos a ver qué pasa. Ven caminando diciendo: yo no sé qué va a pasar, pero yo sí sé en quién voy a confiar. Así que el día de hoy, a la cuenta de 3, todo el que necesite oración, que pase al frente. 1, el Señor está tocando corazones y no quiere que sigas peleando solo. 2, no importa si tú eres miembro, si eres líder, si eres servidor, si eres músico, si eres invitado, si eres nuevo, este altar no es un altar de vergüenza, es un altar de encuentro. 3, iglesia, comienza a moverte. Sal de tu fila, ven al altar, ven con tu grito,
ven con tu carga y ven con tu valle. No vengas en silencio. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, abre mis ojos. Jesús, recobra mi fe. Señor, cambia mi valle en un valle de bendición. Jesús, Hijo de David, hoy hacemos lo que hizo Bartimeo. Hoy hacemos lo que hizo Josafat. Hoy confesamos que no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Hoy te presentamos cada valle de enfermedad, de crisis matrimonial, de hijos apartados, de depresión, de confusión, de pérdida, de pecado oculto, de culpa. Y hoy declaramos por fe que estos valles quedan marcados como valles de bendición. Que los que entraron ciegos se van viendo, que los que entraron mendigando migajas se van caminando detrás del Maestro, que los que entraron en silencio se van con un grito de victoria en su espíritu. Y hoy sabemos que hoy esta casa se convierte en una casa donde el clamor del pueblo provoca milagros. Esta es una casa donde los Bartimeos se levantan, tiran su capa y siguen a Jesús. Adoremos al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser.